¿Qué hizo Tetzel con el alma de vendedor que tenía? Armó desde jingles hasta eslogans. El más conocido decía: cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio vuela. Y llevó la venta al extremo. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Gracias por estar acá. Yo soy Luchi y en este espacio hablamos sobre propaganda, configuraciones mentales y estados de conciencia. Para que puedas entender un poco de qué va este video en donde acabas de hacer clic, primero necesito ponerte en contexto. Así que ponete cómodo, ponete cómoda, porque te voy a contar una historia. Allá por la Edad Media, época caracterizada por el monoteísmo y de percibir a Dios como la ley, la Iglesia Católica tenía muchísimo poder y muchísimo abuso de poder. Y una de las controversias más conocidas de la época fue la llamada venta de indulgencias. ¿De qué trataba? Se le decía a las personas, a los creyentes, que existía un purgatorio, ¿sí? Que es un lugar a donde va tu alma cuando morís antes de entrar al cielo. ¿Y por qué tu alma iba ahí y no entraba directo al cielo? Bueno, por los pecados que cometiste en vida. Entonces la iglesia, con la venta de indulgencias, básicamente le decía a los creyentes que mediante un precio que le pagabas, ellos te daban un certificado de salvación y te concedían a cambio que tu alma pase menos tiempo en el purgatorio. No por nada, la palabra indulgencia hasta el día de hoy quiere decir como un perdón rápido. Bueno, ¿y cuándo fue que la cosa se puso muy turbia? Uno de los monjes encargados de recaudar este dinero, cuyo apellido era Tetzel, lo llamaron y le dijeron: necesitamos que la gente empiece a donarnos muchísima más plata, porque vamos a crear la Basílica de San Pedro. Si alguna vez fuiste a Roma, posiblemente visitaste la Basílica de San Pedro, que ya todo el mundo sabe que esa basílica fue creada con la plata de las indulgencias. Pero esto no termina acá. Necesitaban la plata urgente no solo para la basílica, sino porque el príncipe de Brandeburgo, que era un arzobispo de la iglesia, estaba endeudado con una familia banquera, la familia Fugger, que era una de las familias más importantes del Imperio Germánico en ese entonces. Si te estás preguntando por qué un arzobispo estaba endeudado con el banco, bueno, básicamente porque su puesto en la iglesia era pago y tenía que costearlo. Así que Brandeburgo no llegaba con el cierre de tarjeta y le dijo a Tetzel: necesito que salgas a vender las indulgencias como sea, necesitamos recaudar plata ya. Ahora bien, antes de pasar a contarte sobre las estrategias de venta de Tetzel, que es genuinamente lo interesante de este video, te quiero contar que este video lo pensé para hablar sobre cómo estos métodos de la Edad Media sobreviven al día de hoy. ¿Sí? Te quiero hablar sobre cómo podemos aprender a identificar a los purgatorios en la época actual en la que vivimos, es decir, tormentos inexistentes que nos venden con un certificado de salvación. Certificados tentadores e inútiles, porque no dejan de ser como atajos que no hacen nada por nosotros. Y es que para mí esta historia es la metáfora perfecta. Y también el hecho de que, como buena cristiana que soy, porque este tema no me resulta para nada ajeno o indiferente, hablar un poco de la mercantilización de la fe. En fin, primero termino con la historia. ¿Qué hizo Tetzel con el alma de vendedor que tenía? Armó desde jingles hasta eslogans. El más conocido decía: cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio vuela. Y llevó la venta al extremo, porque antes la iglesia hacía algo así como un proceso de búsqueda de que te hayas realmente arrepentido de tu pecado, y a eso le decían como: bueno, está bien, esta es la indulgencia, pero como le habían puesto un precio, ya había entrado una narrativa de venta en el medio. Y es acá el tema: ¿cómo armó las narrativas de venta? Primero, que describía el infierno que era el purgatorio, ¿sí? Hablaba de como lo que le hacían a las personas, inventó testimonios, y la emoción buscada para concretar una venta era el miedo. Después, Tetzel le decía a las personas: si tenés un familiar que ya falleció, lo más probable es que en este momento la esté pasando horrible en el purgatorio. Entonces te decía: si vos me pagás, estás a tiempo de sacarlo de ahí.
Entonces, básicamente la emoción buscada para concretar ese tipo de ventas era la culpa. Pero la verdadera gota que derramó el vaso, yo creo que ni la peor estafa piramidal se animaba tanto, es que ofreció la absolución completa de los pecados que aún no llegaste a cometer. Es decir, que le ofrecía cubrir una cuota de pecados que no cometiste todavía en vida. Y es un peligro esto, porque todos terminan siendo seres horribles y total después pago y listo. La emoción buscada para concretar una venta era el desligue total de tu propia conciencia, ¿sí? Era como una especie de alivio, entre comillas, ya que la iglesia te estaba dando total salvación frente a tus propios actos, ¿sí? Te desligaba de toda responsabilidad. Es tremendo porque te están diciendo, nada es interno, todo es externo. La estructura del negocio era clara. Te hago tenerle miedo a un problema que te traigo, te hago sentir culpable si me ignoras y te vendo la solución que encima incluye como un estado de alivio. Bueno, si conoces esta historia ya sabrás cómo terminó. El que logró frenar esta locura fue Martín Lutero, que escribió las 95 tesis. Estas tesis eran una lista de proposiciones contra las indulgencias y las pegó en la puerta de su iglesia en Wittenberg en 1517. A Martín Lutero esto le salió muy caro porque lo demonizaron y lo echaron de la iglesia y creó su propia doctrina conocida como la Reforma Protestante, ¿sí? Una doctrina contra toda esta corrupción. Con el tiempo todo se acomodó, se reivindicó muchísimo más a Lutero que a Tetzel. De hecho, Tetzel quedó como una mancha negra en la historia del catolicismo. Pero a partir de ahora quiero como jugar con un análisis propio. A ver qué opinás. Yo creo genuinamente que si Tetzel estuviese vivo estaría pero lleno de plata hoy en día. Yo creo que tendría su propia agencia de marketing de afiliados. ¿Por qué? Porque hoy en la época moderna, aún teniendo acceso al detrás del relato, al detrás de escena de todo, porque tenemos esa información a mano, vamos a seguir eligiendo los atajos y los certificados de salvación. Somos capaces de quizás hasta seguir cayendo en una estafa. Es como literalmente es un elijo creer. Y acá la pregunta, ¿cómo podemos aprender a identificar los purgatorios? Porque no hay certificado de salvación sin purgatorio. El purgatorio es un lugar inventado que te voy a tener que vender. En las narrativas de venta, siempre hay que lograr generar algún significado para el que lo va a comprar, ¿sí? Y que en ese significado, que es personal, esa persona lo pueda sentir como real. Y es una construcción mental a la que vos te podés aferrar y siempre tu cabecita puede ir ahí para descansar, para decir, bueno, si yo voy acá ya estoy tranquila. Y es como un poco parte de tu simulación. Lo interesante es siempre el vocabulario que se usa. Es como esas frases tentadoras de las que tendrías y tendríamos que ver más allá. Que puedas saborear ese paraíso aún si estás solamente dentro de tu mente y que le puedas tener muchísimo miedo a ese infierno construido. Es como una construcción a la que te aferrás muchísimo adentro de tu cabeza, ¿sí? Que son imágenes, palabras y todo eso resulta muy real y muy tentador para vos. Pero realmente la clave está en poder romper ese hechizo en el sentido de que lo deconstruyo. No, emocionalmente no entras acá y trato de ver más allá de esto que me estás diciendo. Ahora bien, dicho esto, algo que me parece interesante dejar en claro es que el término purgatorio en sí como purgatorio no existe en la Biblia, ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Pero, así como el concepto, la metáfora que armaron purgar, es una invitación a una transformación espiritual. Es una metáfora bellísima y está buenísima. Básicamente te está diciendo, trabaja con tu propia oscuridad, trabaja con un perdón genuino, habita el dolor y afrontalo, purgalo. Encontrá a Dios dentro tuyo en ese viaje interno que estás haciendo. Y es tremendo cómo la iglesia no te manda a buscar a Dios internamente, sino que crea esta dependencia externa que encima implica una transacción económica.
Es muy tremendo que elijan vender mediante el miedo, mediante la culpa y que te manden a buscar a Dios en lugares externos a vos. Y esto solo lo puedes lograr con una narrativa. Vender el purgatorio como amenaza y el cielo como promesa. Si yo me comporto así, pasa esto y esta es mi recompensa. Si yo me comporto así, pasa esto y este es mi castigo. Listo, ya está. Estas son las reglas del juego. Este es el manual de vida para entender que soy una buena persona, para entender que quizás zafo de no habitar la incertidumbre de este mundo. Y bueno, no, mi amor, eso se llama sometimiento. Pero para mí, todo esto es una metáfora que nos sirve para preguntarnos hasta el día de hoy cómo lavamos nuestras culpas y qué cómodos que son estos certificados de salvación, que no hacen nada por nosotros. En el fondo, vos sabés que no hacen nada por vos estas cosas externas. Y encima te va a pasar de darte cuenta de que siempre necesitas más y más y más certificados de salvación, porque lo que te puede dar un poco de calma nunca llega porque siempre acudís a lo externo. Y te vas a volver loco porque es un juego muy cansador caer en todas las necesidades que te generan, en todos los purgatorios que te crean para luego venderte el certificado. Porque el infierno ya está dentro tuyo. Vos no podés pagar por un perdón. Y es como te convertís a la religión para no autopercibirte mala persona, para lavar tus culpas y no hacerte cargo de quién sos. Y es increíble porque querés acercarte a Dios y a lo divino y todo esto te aleja aún más. Y lo interesante de los infiernos creados es que necesitan necesariamente la existencia de los enemigos para que encarnen esta narrativa. Porque vos necesitas al diablo para que la otra parte sea la que te salva y sea la venta. Y realmente el único diablo en todo esto es la ignorancia y la inconsciencia. Para terminar este análisis, te voy a recomendar ver una peli que se llama The Joneses, donde se muestra perfectamente cómo creer en salvaciones externas solo te arrastra más rápido al infierno. Yo te juro que cuando aprendí sobre la venta de indulgencias, me acordé del personaje de esta película que se vuelve como adicto a la validación externa, a lo material para sentirse alguien, y está como en constante búsqueda desesperada de lo externo para sentir un poco de paz. Este personaje de esta película es el perfecto ejemplo de lo que pasa cuando te hacen creer que hay que vivir de afuera hacia adentro, ¿sí? Cuando crees que te van a salvar atajos. Así que, bueno, este sería como el análisis que quería compartir. Realmente, claro, me puse a pensar y dije, la religión al capital y los bancos como Dios y, bueno, qué metáfora, ¿no? Pero espero que te haya servido, que algo te haya resonado. Resonado, sí, las cosas resuenan. Realmente espero que no tengas que recurrir a certificados de salvación. Realmente el primer paso para meterte adentro tuyo es algo tan simple como sentir tus emociones, no escapar de ellas. Simplemente sentir y no caer en la tentación de lo externo. Así que bueno, te mando un abrazo grande. Gracias si llegaste hasta acá. Nos vemos.